Bueno, pues Jorge Fernández Gonzalo, traductor del libro que hoy nos trae aquí, que es Las promesas de los monstruos, segundo libro de Olobionte Ediciones. Yo me llamo Sonia Antón, he participado en el comienzo de la editorial Olobionte junto a Federico, más como asesora editorial, porque llevo ya muchos años en el mundo editorial, en diferentes editoriales, en Anaya, en Pedimenta. Ahora mismo soy la editora de Maybayán y por eso también sí, hay una relación de familiaridad, pero no profesional dentro de Olobionte. De todas maneras, soy como la prima en Madrid, ¿no?, que decíamos, y Federico me pidió que por favor que acompañara a Jorge en la presentación de este libro y aquí estamos. O sea, con lo cual también Federico, yo le dije, bueno, en la anterior presentación, que fue el de Hipercaos, de Quentin Meillassoux, que la hicimos aquí, se pusieron ellos dos tan enfrascados en el tema, ahí a hablar del libro, que se olvidaron de hablar de la editorial, un poquito de cómo surge. Era la primera vez que hacían una presentación de Olobionte. Del editor, yo ahí me desentiendo. El editor, que es como una persona muy discreta, pues entonces él se puso a hablar del libro y se olvidó de hablar de la editorial. Bueno, pues justo pues hace un mes hizo un año en la editorial, es el segundo libro. Él no está aquí porque está justo enviando a imprenta, está en los últimos retoques para mandar a imprenta el próximo libro, que por cierto no sé cuál es, lo tiene como secreta, no me acuerdo. Bueno, para que veáis que ha habido un distanciamiento ya en cuanto a la parte profesional que no personal. Entonces yo le decía a Federico, mejor es que tú estés en la presentación de alguna manera, ¿por qué no me escribes unas notas como si fuera una transmisión cerebral, que va muy bien a la editorial, ¿no?, todos estos términos? Incluso cuando escribí en Facebook que iba a estar aquí acompañando a Jorge, pues se me ocurrió decir que me había salido un marcapasos con cuenta atrás, que eso también es muy cibor, ¿no?, y muy de Donna Haraway, ¿no? Entonces, esto sí que voy a utilizar el micrófono, a ver, sí, así como distorsionando la voz, porque como soy un cerebro transmitido, lo único, a ver si veo bien. Bueno, Federico dice: Sonia me ha pedido que mande unas palabras por transferencia cerebral, casi como un ejercicio de ventriloquía tónica, vocálica. Los editores siempre tenemos prisa. No estamos donde a menudo deberíamos estar. Y estamos cuando ya han cerrado todos los bares, podría decir. Pese a todo, sentado en mi gabinete cuántico multidimensional, lo cierto es que siento que tenemos una conexión muy fuerte con Madrid, con lo que ocurre allí, con las gentes que apoyan Olobionte desde allí. Jorge, Sonia, Begoña, Pedro. Nunca fui bueno escribiendo dedicatorias. Sonia lo sabe bastante bien. Bueno, aquí hago un inciso, y es porque él estuvo en mi casa un fin de semana y trajo un libro escrito por él y estuvimos todo el fin de semana detrás de él diciéndole: Federico, nos tienes que firmar el libro, nos tienes que dejar una dedicatoria. Vale, sí, mañana. Al final llegó el domingo, media hora antes de que se fuera de casa, y dijimos: Federico, tienes que firmar el libro. Y al final puso: con cariño, para Sonia y Pedro, después de un fin de semana. Entonces, por eso sabemos que lo de las dedicatorias no lo soy yo, que es lo que pretendía. Bueno, entonces retomo la carta de Federico y con ella os dejo, porque seguro que sabrá hacer mejor que yo en compañía de otro grande como es Jorge. Así pues, corramos un tupido velo sobre este ejercicio de voz sin sujeto, que hablen los que hoy son protagonistas. La familia de las figuraciones feministas, con las que arranca el fantástico libro de Haraway, así como las criaturas polimórficas y sin centro llamadas Olobiontes, se distinguen por no tener una fisonomía clara, ni una sustancia definible. Y así es como yo quiero ser, como una, esto es muy difícil, me voy a acordar de él, mixotricha paradoxa, sin voz, ni cuello, ni cabeza, todo manos y pelo y pies y orejas, tentáculos, porque hibridámonos y deshibridámonos y volvámonos a juntar, todo fluye mejor. Es el tiempo de los monstruos y de los relatos de los monstruos. Os dejo con un fragmento de Donna Haraway que me gusta mucho y que no figura en este libro,
pero que he tratado de traducir por puro placer. Dice así: quiero centrarme en el discurso de sufrimiento y desmembramiento. Quiero estar junto a los cuerpos desarticulados de la historia. Las teorías feministas proceden mediante figuraciones en aquellos momentos en los que sus propias narrativas históricas han entrado en crisis. Y las narrativas históricas están en crisis en este momento, a lo largo de todo el espectro político del planeta. Algo muy poderoso y peligroso está pasando. Las figuraciones resetean el terreno para otros posibles pasados y futuros. La figuración es el modo de hacer teoría cuando los habituales retóricas del análisis crítico se han encasillado y no consiguen más que perpetuar nuestro encierro en los relatos contestatarios normalizados. La humanidad es una figura modernista. Y esta humanidad posee un rostro genérico, una forma universal. El rostro de la humanidad ha sido hasta hoy el rostro del hombre, y la humanidad feminista debe tener otra forma y otros gestos. Al fin y al cabo, debemos tener figuraciones feministas de la humanidad. Estas no pueden ser el hombre o la mujer, estas no pueden ser el ser humano, tal como las narrativas históricas han situado este universal genérico. Las figuraciones feministas no pueden, en último término, tener un nombre, ni tampoco ser familiares y reconocibles. La humanidad feminista tiene que resistir de algún modo tanto a la representación como a la figuración literal, y aún así seguir evolucionando en nuevo y poderoso tropos, en nuevas figuras de discurso y nuevos giros de posibilidades históricas. Para lograr este proceso, en el punto de inflexión de la crisis, cuando todos los tropos giran sin cesar, necesitamos oradores extasiados. La historia en este ensayo pertenecen a esa clase de oradores, los cuales es posible que logren figurar la autocontradictoria pero necesaria condición de una humanidad no genérica. Y aquí finaliza el texto que Federico quería que escucharais. La verdad es que Donna Haraway es una autora que se presta mucho a leerlo en voz alta, porque tiene mucha fuerza todas las palabras que elige, incluso fonéticamente, ¿no? Luego también el contenido, obviamente. Quería enlazar el texto de Donna que ha elegido Federico con la experiencia que ha vivido Jorge a la hora de enfrentarse a ella y a su traducción. Y de hecho, por ejemplo, empezar a hablar con lo que sería para el mundo editorial una anécdota, porque ellos han tenido que poner una nota aclaratoria de por qué las notas al pie son gigantes en este libro. Son monstruosas, son promesas de los monstruos, literalmente. Y con esto, pues, os doy las gracias por haber venido y por acompañarnos, y dejo a Jorge, que él es realmente el sabio en la materia. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Gracias a Fede, que es quien, os he llegado un poquito tarde, quien nos ha escrito esta carta desde el más allá, o sea, Barcelona, para compartir con nosotros este momento. Es curioso que normalmente yo soy escritor, soy autor, soy poeta incluso, y aparte soy traductor, y normalmente somos nosotros los que nos flipamos, pero con Federico es, en lugar de ser él el que nos ponga los pies en la tierra y que nos diga, vale, tranquilo, no te vengas tan arriba, pues vemos cómo es un orador extasiado, ¿no? Como diría la propia Haraway. Respecto al tema anecdotario, traducción y demás, sí que es verdad que el texto de Donna Haraway es un texto monstruoso, ni en el buen ni en el mal sentido, sino en su propia desmesura, en su propia capacidad para transmitir, para crear, para ayudarnos o para hacernos viajar a otros horizontes, a otros espacios semióticos también. Y el ejemplo de las notas al que aludía Sonia es así como ocurre en el texto central, en el texto que da nombre al volumen, Las promesas de los monstruos.
nos encontramos con algunas notas que tenían página y media y que teníamos que, sin embargo, ponerlas en página, no dejarlas a un apartado final, porque algunos datos que aparecían en esa nota marginal luego se desarrollaban en el cuerpo del texto. Es decir, que no podíamos crear un espacio aparte para las notas, sino que la escritura haraguayana se desarrolla de una manera rizomática, por decirlo con Deleuze, es decir, no de una manera lineal, sino a través de múltiples conexiones, doblando el propio espacio de la escritura para hacer conectar unas ideas con otras en un espacio multidimensional, ¿no? Respecto al encargo de traducir este texto, por supuesto, nadie, su sano juicio, se puede negar a traducir un libro de Haraway, porque sabes que lo que tienes entre manos siempre va a ser importante, desmesurado también, pero necesario. Cuando Federico me encargó este texto, después de haber traducido el primer libro de Quentin Millesou, que al final descubrimos el otro día cómo se pronunciaba, nos vi un doctorando, un amigo también, que estaba trabajando en Millesou, nos dijo, es Quentin Millesou. Nosotros decíamos Quentin, quizá influidos por Tarantino, ¿no? Sí, pero al ser francés tiene una pronunciación distinta. Después del encargo de Quentin Millesou, que es un autor dificilísimo, complejo, un metafísico de vieja escuela, old school, muy duro, muy artificioso, con silogismos, con problemas lógicos complejísimos, pensamos, Federico y yo, que esto iba a ser un paseo. Bueno, esto es posmodernidad, esto es lo que mola, esto es palabras un poquito raras, pero que todo va a fluir, que todo va a ser narrativo, va a ser bastante más narrativo, que va a tener una prosa más fluida, y sin embargo nos encontramos que el texto de Haraway tiene una complejidad y una riqueza que no nos esperábamos, y esa capacidad para doblar el espacio de la escritura, para conectar diferentes ámbitos, para hablar, como nos comentaba, de la dímelo por favor, el mixo no sé qué, un parásito que vive en Mixotricha paradoxa. Esa es, la Mixotricha paradoxa, que vive en el vientre de las termitas australianas, un parásito que de repente salta irrumpe en el discurso de Haraway para establecer una paradoja o para construir una nueva metáfora sobre una cadena de relaciones entre simbiontes, entre organismos, etcétera, a la que nosotros nos vemos arrastrados. Como digo, la propia prosa de Haraway es monstruosa, y lo es por su sentido más bien orgánico. Nos encontramos con un libro en donde aparecen múltiples conexiones, múltiples referencias a imágenes de la publicidad, a cuestiones científicas, a contextos históricos, a problemas filosóficos, a cuestiones de género, y sobre todo también a un vocabulario propio con referencias a la ciencia ficción, en donde el género siempre curiosamente viene enlazado con cuestiones de raza y de clase. Dentro del ámbito feminista hay que situar a Donna Haraway como una autora capaz de conectar o de establecer paralelismos o de establecer juegos a todas las bandas, incluyendo no solo el género, sino también cuestiones de raza y de clase. Cuando estaba preparando esta presentación, es decir, cuando venía en transporte público hacia aquí, me venía a la cabeza una palabra que yo creo que nos va a permitir entender cómo funciona o cómo podemos acercarnos, una pequeña guía de acercamiento de lectura a la obra de Donna Haraway, y es la palabra reciclaje. Creo que es una tarea muy necesaria en nuestro contexto actual, en el contexto de redes sociales, de Twitter, de guerrillas mediáticas en las que estamos completamente ensarzados día sí, día también, reciclarnos de nuevo con los textos y con las autoras feministas que han establecido nuestra tradición de teoría de género, de estudio de teoría de género, y separarnos un poco de esas guerrillas urbanas de Twitter
que de algún modo son batallas perdidas, en donde el feminismo simplemente se limita a mostrar su peor cara para enfrentarse al peor adversario, que es el más gañán, el partido más gañán que se pueda ocurrir, y darle voz a ese tipo de individuos, ¿no? Digamos que las reglas del juego a las que necesariamente nos vemos sometidos en nuestro día a día, me imagino que todos los que estamos aquí tenemos algún cierto interés en la teoría de género, en la teoría feminista, porque venimos a hablar o a escuchar cuestiones sobre Donna Haraway. Nos vemos todos los días inmersos en una serie de batallas que no son las batallas que han construido los autores o sobre todo las autoras que han marcado la tradición feminista más reciente. Pienso en Judith Butler, pienso en Preciado, pienso en Haraway, pienso en Monique Wittig, pienso incluso en Simone de Beauvoir, en autoras que mantenían un tipo de debate, un tipo de luchas o de construcciones ideológicas, teóricas, para establecer las líneas de trabajo del feminismo que hoy parece que están fuera de nuestro discurso habitual. Hace 3 años creo que fue, salió una noticia y la comentó Alberto Garzón en Twitter. La noticia era que había un grupo islamista, un grupo vinculado al mundo árabe, a un partido o a un ala radical de derechas, que no por ser islamistas, sino por ser radicales, locos, energúmenos, habían entrado en una discoteca de homosexuales, se habían matado a 4 o 5, no recuerdo los datos reales. Eso pasó ¿perdón? ¿En Orlando fue? Vale. No recuerdo el dato, así que yo me creo lo que me digan. Y justo ese día también habían muerto 1 o 2 personas, en el intervalo de los días 1 o 2 mujeres por violencia de género. Y Alberto Garzón dijo algo tan sencillo en Twitter como que esos 2 casos eran culpa del heteropatriarcado. Todo Twitter, o bueno, toda una sección de Twitter, toda una ala de Twitter se lanzó contra Alberto Garzón para mofarse o para burlarse o para cuestionar esa salida de tono, porque en un país o en un momento en el que vivimos, en donde las redes sociales ocupan todo y de algún modo tergiversan los discursos o los minimizan, hablar del heteropatriarcado resultaba extraño, resultaba inapropiado o resultaba molesto o incomprensible, que es lo peor de todo. En un momento en el que estamos reivindicando el feminismo a todos los niveles, resulta que nos hemos dejado de lado un marco teórico o un trabajo de campo, pero también de estudio, de saber, de conocimiento, que está en este libro y está en otras autoras, a los que tenemos que volver para que no nos suene tan extraño hablar del heteropatriarcado y que no ardan las redes por un tuit de un político en el que plantea un concepto que para los que trabajamos en teoría de género o tenemos inquietudes sobre teoría de género, no supone nada especialmente avanzado o no supone nada que se salga de nuestro dominio, de nuestro campo de saber. La frase de Alberto Garzón era incluso simple para muchos de nosotros. Me parecía una frase simple, y para los que tienen un poco de formación en cuestiones de género o que han trabajado en activismo de género, es su pan de cada día. Sin embargo, a Twitter hemos llevado un feminismo muy a la ligera o muy ligero, muy consumible, muy portátil, un consumismo para el día a día, y lo que necesitamos es volver a este tipo de textos, podríamos decir fundacionales, podríamos decir mucho más teóricos, para agarrarnos o para aferrarnos a algo y reciclarnos con un modelo, al menos esa es mi opinión, lo podemos luego comentar, para aferrarnos a un modelo que nos permita andar sobre seguro, ¿no? Y tampoco ceder a un feminismo ramplón, porque esa es una batalla en la que ya hemos perdido, en la que ya seríamos derrotados de antemano. Un poco más sobre el libro, no voy a entrar demasiado en cuestiones teóricas porque creo que
en esa multiplicidad de conceptos uno tiene que iniciar ese viaje, uno o una tiene que iniciar como lector ese viaje y recorrerlo como una especie de elige tu propia aventura filosófico, recorrerlo desde diferentes puntos y llegar a diferentes puntos, así que no voy a entrar demasiado en una concreción teórica del texto, pero sí que voy a mostraros una página que es la primera, porque yo como traductor no sabía que esto iba a entrar en el libro. Es esta pequeña página que la veis aquí en estas sorpresas que nos hace Fede o el equipo de maquetación y la gente de la que se sabe rodear, Federico, nuestro editor. Es una página que yo cuando la vi con el libro ya en la mano, el libro físico real, después de haber trabajado en la traducción, en las revisiones y demás, porque además Federico es implacable en temas de corrección. Cuando vi esta página me acordé de cuando yo era un joven lector y abría el libro del Señor de los Anillos, ¿vale? Que a lo mejor me estoy yendo un poquito del tema, ¿vale? Permitidme 2 minutos, 3 minutos de fantasía épica. En ese libro, que era dificilísimo de leer, era insoportable leerse con 14 años El Señor de los Anillos, y yo y muchos frikis de mi generación nos leímos ese tostón a contraviento y marea. Teníamos de algún modo el apoyo de un mapa que aparecía al principio que nos decía que aquí estaba Rivendell, aquí estaba la comarca, el anillo, el volcán donde iba a tirar el anillo Frodo. Veíamos también las tierras de Mordor, o veíamos Hobbiton, la comarca, en fin, veíamos un mapa fantástico, y lo que entendíamos que estábamos haciendo al leer ese libro era introducirnos en un viaje, hacer un viaje. Por eso creo que este pequeño mapa, este pequeño mapa de aquí que aparece en la primera página, en donde aparecen palabras un poco raras como cuadrante A, espacio real, cuadrante no A, espacio virtual, cuadrante B, espacio exterior, y cuadrante no B, espacio interior, realmente es un mapa tolkieniano, y yo me juego una mano a que Haraway aplaudiría y diría, qué bueno, porque ella tiene un libro sobre Lovecraft. No me extrañaría que dijera, oye, te compro la idea de Tolkien también. Es un mapa tolkieniano para introducirnos en un nuevo espacio virtual o un nuevo espacio ciencia ficcional, diría ella, en una especie de viaje metafórico a través de una serie de conceptos. Quizá la posmodernidad, donde se encuadra Haraway y que ahora está tan denostada por ser un movimiento que a lo mejor ha cedido demasiados espacios a las luchas simbólicas o incluso a las lógicas del neoliberalismo, en lugar de enfrentarse a cuestiones materiales, en lugar de afrontar la teoría metafísica dura de la tradición de la modernidad. Sin embargo, creo que podemos entender el posmodernismo vía Haraway como un viaje metafórico, o un viaje incluso por las metáforas, un viaje por la ciencia ficción y un viaje por los conceptos que ella nos va ofreciendo, nos va otorgando. Todos conocéis el concepto de manifiesto cyborg, pero aquí Haraway nos va a dar otros muchos conceptos. Sale algún cyborg también, pues como las pelis de zombies que dice, bueno, como en The Walking Dead, yo quiero un par de zombies para que el capítulo mole. Todo está bien, pero hace falta un par de zombies por capítulo. Aquí pasa exactamente igual, hay un par de zombies estratégicamente colocados, pero sobre todo vamos a ver conceptos como esa termita, ese parásito en el vientre de una termita, o como monos que van al espacio. Parece que es como un resumen muy loco, ¿no? Monos que van al espacio. Un bestiario, ¿verdad? Un bestiario, sí. De hecho, en la primera primera página antes del mapa hay un bestiario. Sí, que luego cada capítulo tiene como una ilustración que lo guía. Aparece aquí el oncorratón, que es un ratón reprogramado genéticamente para hacer estudios sobre el cáncer, y aquí ya nos enfrentamos a cuestiones sobre la ética animal, sobre la biología, sobre los límites de la ciencia. Aparece un elefante. En un capítulo vamos a ver a Akeley, que es un cazador, y además es un capítulo bastante narrativo, quizá el más relajado para tener una lectura un poco más relajada, más cómoda, en donde se nos narra los viajes y las expediciones por África
de un cazador que también era un taxidermista y que quiso, en un último intento por preservar la naturaleza africana, construir un museo en donde apareciera todos esos animales a los que antes había tenido que matar con una pistola. O sea, es un poco, sé que suena un poco contradictorio, pero Haraway juega efectivamente con esas contradicciones en donde la ciencia para avanzar necesita destruir. También vemos un mono espacial, creo que es mi preferido. Vemos la Mixotricha paradoxa, que es esta especie de testículo con lacitos, no sé. Sí, y luego un jaguar, que es un animal totémico. Perdón, un coyote, ¿verdad? Sí, es cierto. Un coyote que sería un animal totémico como un compañero de viaje, un poco como en un capítulo de Los Simpsons, donde aparece también un coyote en una alucinación que tiene Homer, ¿no? El libro, como digo, es un reciclaje para entender el feminismo desde sus bases teóricas, desde sus pilares fundamentales, sin olvidarnos de las teorías, de los conceptos. También es un viaje metafórico, un viaje a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de cuestiones sobre la raza, el género, la clase. Y yo cerraría invitando simplemente a que iniciéis este viaje, y del mismo modo que decía Roland Barthes, un pensador postestructuralista, decía que la lectura es un placer que debemos iniciar. Hablaba del placer de la lectura y de cómo cada texto se leía de un modo distinto cada vez que nos sumergimos en él. Yo como traductor no puedo ofreceros demasiados apoyos en vuestra lectura, porque entiendo que el placer del texto, el placer de leer ese libro, consiste en iniciar el viaje en el punto que vosotros creáis conveniente y recorrer el libro no como una rayuela en plan Cortázar, sino a través de un viaje por la biología, por la ciencia, por el pensamiento, por la literatura y por la teoría de género. Y nada más, yo concluyo aquí y os cedo la palabra para que podamos tener un debate. Muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta ahí guardada, que por la timidez no le permite sacarla, pero bueno, yo tengo una pregunta desde una lectora muy profana en filosofía y en filosofía moderna, sobre todo. Mi mayor problema es cuando me enfrento a la terminología propia de cada autor. En este caso, me gustaría saber si el término figuraciones ha evolucionado dentro de los libros y del pensamiento de Donna Haraway, o se mantiene fiel, y exactamente a qué me acojo cuando habla de figuraciones. Vale. Sí. Al final sí voy a dar unas pequeñas claves teóricas, vale, por obligación. Sí. Donna Haraway es una autora que sorprende la continuidad de su pensamiento. Parece que en todo momento las ideas que tiene, la terminología, los conceptos, están funcionando desde el primer momento. Y es curioso porque a la hora de traducir el texto, en comunicación con el editor, veíamos que de repente un concepto de un capítulo se explicaba 2 capítulos después, y era central en un capítulo final algún concepto que aparecía en un capítulo intermedio o del principio. Teniendo en cuenta que esto no es un libro lineal, sino que es la suma de diferentes libros o estudios de ella. Sí, son diferentes artículos, algunos de ellos han sido recopilados en volumen y nosotros hemos guardado el orden en el que ella los ha volcado en sus obras completas. No son sus obras completas, tampoco es su libro de obras completas, es una lectura de Haraway, un reader de Haraway. Sí, no es una recopilación bastante escogida, bastante total, en donde aparece casi todo Haraway, y de ese libro total nosotros tenemos unas secciones, unos capítulos completos con su consistencia teórica, y hemos guardado el orden, pero no hay un orden teórico o expositivo. O sea, el libro de
de Haraway, como digo, es rizomático y parece tener los conceptos muy claros desde el primer momento, y de hecho nos encontramos con la obligación de poner en el capítulo 1 una nota cuando aparece el concepto de conocimientos situados, porque lo va a mostrar 2 o 3 capítulos después, o cuando aparece un concepto muy concreto necesitamos o tenemos la necesidad de, con un pequeño itinerario de notas. Tampoco somos demasiado prolijos nosotros, porque eso ya se lo dejamos a dona Haraway, que ella ya se explaye con las notas. Ahí no nos metemos nada más que en pequeñas incidencias o pequeños itinerarios. Y en cuanto a las figuraciones, que es el primer capítulo del libro, donde lo muestra en el prólogo, para ella el concepto de figuraciones sería difícil traducirlo, algo así como conceptos, imágenes. Yo creo que Foucault diría dispositivos. Es decir, las figuraciones son herramientas semióticas, conceptuales, que nos permiten entender a través de imágenes y conceptos, a través de esa unión, de esas creaciones semióticas, entender ese viaje metafórico que nos está planteando. Por eso cuando ella dice, entre mis figuraciones preferidas están esta otra, habla de una metáfora preferida suya, que es una mezcla como de metáforas o mezcla de conceptos. Ella siempre está jugando con un vocabulario filosófico muy metafórico, en donde intenta unir imágenes y conceptos, o donde intenta unir una línea de trabajo más científica, porque al fin y al cabo ella tiene una formación científica fuerte como bióloga, como estudiosa y demás, y además una línea académica, digamos decir, posmoderna. Quizás se parezca al filósofo posmoderno al que más se parezca sea a Foucault, y aún así tampoco es fácil ver huellas Foucaultianas. Uno solamente por aproximación dice, pues es lo que más veo yo que puede empastar con su pensamiento. Pero como digo, sus figuraciones son como monstruos conceptuales, y a partir de esas pequeñas desviaciones del lenguaje, a partir de esas pequeñas alucinaciones semióticas, ella establece un horizonte de pensamiento filosófico muy enriquecedor y muy coherente desde todo momento. ¿Crees que a lo largo del libro se ve una presencia del cibor, ¿no? A través de Manifiesto Cibor? Incluso hay una entrevista al final del libro que es como una conclusión genial, ¿no? Porque retoma todos los temas propios de ella. Una entrevista que le hicieron muy bonita en Holanda, ¿no? Cuando fue a dar unas charlas. ¿Crees que a ver, me vais a matar quizá por este símil, pero ¿crees que ha abandonado un poco la ciudad y se ha ido más al campo en cuanto a las metáforas que ha empezado a utilizar? ¿Cómo se identifica más ahora con un coyote y con la idea de no género a través del coyote que con el cibor de los 90? Los territorios ciencia ficcionales del principio los ¿Ha tenido esa evolución o es ha una vuelto al mundo biológico? Quizá lo que hay más notable, lo que más destaca, es que la figura de los animales emerge, pero no quiere decir que abandone la red referencial o la red conceptual que estaba manejando, sino que introduce algunos actores nuevos, incluso como son sus propios perros, sus mascotas. Tiene un capítulo sobre los compañeros. Es muy interesante porque los saca de la especie animal, por así decirlo, los coloca en una especie. Sí, habla más o menos de simbiosis entre especies, de trayectorias particulares o trayectorias compartidas entre humanos y mascotas. Es una palabra de la que ella rehuye. Creo que utiliza compañeros o demás, o sinónimos, porque sí que es verdad que a mí me interesa mucho el tema del animalismo, porque yo me enfrento muchas veces a discursos infantilizadores o humanizadores de los animales, y curiosamente creo que Haraway hace una tercera opción, que es distinta a la que yo defiendo y a la que yo me enfrento. Y ella lo que hace es no solo defender la humanidad de los animales, no defender la ética de los animales, sino defender la simbiosis que se produce entre especies
el camino en común que se va creando entre animales y seres humanos. Y creo que es una salida bastante elegante, bastante satisfactoria en términos teóricos para ciertos debates. Y esa es una impresión que me da en todo el libro y en casi todo lo que aborda. Muchas veces cuando nos enzarzamos, vuelvo un poquito al tema de mi presentación, cuando nos enzarzamos en luchas sobre género, sobre tú eres más feminista que yo, tú eres menos feminista que yo soy más aliado que tú, y ese tipo de disquisiciones que a veces llegan a un nivel vergonzoso en las redes sociales porque se prestan a esa trivialización del debate. Sin embargo, yo creo que muchas veces Haraway ya está en las soluciones a problemas que no había en su tiempo y que estamos creando nosotros ahora mismo. En temas del animalismo, en temas de teoría de género. Por ejemplo, hace unos meses salió un libro bastante interesante de Daniel Bernabé que decía o que defendía volver al marxismo, volver a una teoría más material, a unas luchas materiales, económicas, frente a las luchas simbólicas del feminismo. Pero llegas a este libro que es feminista y dices, no, aquí en todo momento hay luchas materiales, hay mucho de luchas simbólicas, pero hay defensa de las luchas materiales, hay mucho de identidades, pero no es una defensa de la identidad femenina, sino de construir identidades fuertes, alianzas, solidaridades que conectan directamente con el territorio marxista, que es el que defiende Bernabé, que ya digo que es un libro muy interesante, pero que parece que... ella también, de joven, ¿no? Sí, pero quiero decir que Haraway ya replica libros que ahora están creando debates y ya da soluciones a debates que estamos teniendo ahora. Y creo que eso es lo más poderoso del libro y la mayor cualidad, por eso he puesto la palabra reciclaje como marbete para ilustrar mi intervención, porque creo que es fundamental volver a Donna Haraway para ver cómo ella está enfrentándose a terrenos empantanados que nosotros no sabemos resolver y que ella ya tiene claves para ofrecernos en textos que tienen 20, 30 años y que la mayoría no se han traducido en castellano, no se han publicado en libro hasta ahora. ¿Alguien quiere colaborar con alguna intervención? He dicho colaborar como si fuerais a echar monedas a los ponentes, que también está bien, pero colaborar conceptualmente. Lo aceptaríamos. ¿Alguna reflexión que os surja a propósito del libro o incluso vuestra experiencia? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué os gusta, qué os atrae de Donna Haraway o cómo llegasteis a ella? También igual podemos aprovechar que estamos así un poco en común, ¿no? ¿Te gustaría contar? Sí, pues bueno, yo entré, digamos, en la dinámica cyborg o androide en el año 2008, en la que, bueno, por algunos motivos pues, decidí salirme de la humanidad, ¿no? Entonces me convertí en un cyborg, en un androide, y todo lo que hacía lo presentaba en torno a un androide, ¿no? Entonces yo vengo del mundo de la música y en las canciones y todo salía vestido de androide y se iba desarrollando pasa que los seres humanos habían demostrado ser un desastre, pues todo pivotaba en torno a eso, ¿no? Y luego, claro... ¿Estás en algún grupo? Sí. ¿En cuál? Bueno, entonces está en 745. Ahora Nitroposca. El androide se llama Nitroposca y bueno, todo está en nitroposca.com, está toda la música. Y entonces, bueno, pues en esa época pues descubrí el manifiesto cyborg de Donna Haraway y bueno, en un PDF que realicé en internet, pues lo descargué y lo imprimí y lo leí 2 veces seguidas porque me pareció fascinante, increíble todos los conceptos que aportaba, ¿no? Esto que decías que una identidad fuerte, ¿no? Una identidad fuerte. De hecho, el texto que después de escribir se llama La primera potencia del mundo eres tú. Entonces, con este androide, al final no me entraba el texto en las canciones y entonces hice un monólogo. O sea, querías versionar el manifiesto cyborg para una balada. Una balada cyborg. Habría sido bonito. Claro. Estaba tan fascinado, o sea, me metí en el mundo cyborg, en el mundo androide, y entonces este es uno de los textos, el de Donna Haraway, más potentes, más significativos y más clarificadores que había leído, ¿no? Entonces me fascinó Donna Haraway y otros autores también, ¿no? Pero, bueno, y entonces el caso es que ahora al ver que está este libro, pues
con una buena edición y con una traducción y tal, pues me ha parecido fantástico poder venir, poder leerlo. Claro. Yo no puedo decir que sea una buena traducción porque la he hecho yo, pero sí puedo decir que es una buena edición. Sí, sí que lo es, es una buena traducción. Es la mejor que podría haber habido, yo creo que ahora mismo en España, que lo hiciera él, porque además es un filósofo, sabes que no es solo un traductor, sino que sabe de qué habla y lo puede argumentar, como hemos notado, que venía con unas notas y ha desarrollado todo un speech y decir, bueno, esto es impresionante. Nos quedamos... ¿Alguien me diga algo sobre su conocimiento de su... ¿Cómo la interesante intervención de nuestro amigo? Nitro Fosca. Bueno, si a alguien le interesa también este tema, porque claro, está muy ligado, claro, la Haraway, pues está todo en la página de Nitro Fosca, NITROFOSKA, nitrofosca.com. Ahí está todo. Y bueno, lo que me parece muy interesante de Donna Haraway es que empieza a crear mundos siempre desde, bueno, siempre, no sé si siempre, pero crea identidades que no son lo estipulado, sino que va cambiando, como por ejemplo puede ser un animal, puede ser un cyborg. Y... De hecho, el feminismo yo creo que tarde o temprano parecerá que es una excusa para ella para salir del matriarcado, salir del género, porque el texto que he leído de Federico hablaba de eso, de salir del concepto de género, ¿no? Y es muy interesante porque igual así solucionaríamos muchas intolerancias. Sí, además de salir del concepto de género, pero sin desmerecerlo, que eso sería lo importante. Claro. ¿No? Venimos de aquí, pues vamos más allá. Si la identidad hombre se construye, si la identidad mujer se construye, construyámonos una que mole mucho más. Ese es el planteamiento inicial, ¿no? No quiere decir que dejemos atrás el género como si lo hubiéramos superado, como si fuera una chabacanería del discurso filosófico arcaico y que ya podemos... No. El género nos ha enseñado que podemos construir nuestra identidad y podemos llegar mucho más allá. Pues hagámoslo hasta el final, lleguemos ese viaje hasta el último término. Y ya que no sé si... Te he interrumpido, ¿querías decir algo o estaba al hilo más o menos? Sí, más o menos. Vale, me interesaría saber tu opinión en cuanto al momento actual sobre no sé si una ideología, pero bueno, sobre el feminismo actual respecto a gente que lleva trabajando mucho tiempo en ello como Donna Haraway, el movimiento social que se está enfrentando en algunos momentos casi a un boomerang que está volviendo en contra, que esa es la opinión de muchos profanos, ¿no? O sea, ¿cómo está ahora el tema? ¿Cómo ves la cosa? Bastante mal. Así como resumen... Sí, estamos como retrocediendo, pero incluso sí, retrocediendo incluso más o menos he querido dar alguna línea en la intervención. Sí. Creo que el feminismo está también dando su peor cara, porque hemos llegado mucho más lejos. Mi introducción al feminismo no fue Twitter. Yo a mis alumnos les digo que había feminismo antes de Twitter y intento que eso les pete la cabeza, ¿no? Y digan, el feminismo no es lo que tenéis a vuestro alcance inmediato. El feminismo para muchos era entender el manifiesto Cyborg o no entenderlo, simplemente dejarnos llevar por la inmensidad de conceptos o entender o guiarnos o dialogar con algunos libros como son los de Haraway, como son los de Monique Wittig, con alguna introducción de textos feministas. Muchos de nosotros, por edad o por formación, llegamos al feminismo de una manera literaria, ensayística. Y claro, ver cómo ahora el feminismo está ofreciendo una batalla regida por los códigos del enemigo, en donde el problema es el mansplaining o el manspreading o pequeñas cuestiones que son importantes, pero que tampoco nos podemos centrar en problemas de esa envergadura, porque tenemos todo un aparato conceptual mucho más importante que lucir, que sacar a relucir, que sacar a colación, y nos estamos quedando con un vocabulario de una ingenuidad activista, incluso ramplona, etc. A mí me gusta sobre todo el feminismo cuando ya entra en la teoría queer, y Haraway es una especie como de bisagra, porque
está está a las puertas de la teoría queer, pero no llega a traspasar ese umbral. Y es interesante ver cómo leer un texto de Preciado es un disparo a la cabeza que le rompe a uno los esquemas, y sin embargo ver un debate de televisión o ver a Ana Rosa Quintana defendiendo el feminismo es bajar a otro escalón y plantearnos el problema en otros términos, en donde nuestras herramientas, nuestras armas no valen para jugar el juego. Entonces tenemos que plantear no solo utilizar otras herramientas, sino cambiar el juego directamente, cambiar las reglas. Es que incluso con mi experiencia editorial, por así decirlo, lo que sí que vemos que se ha convertido, y lo habréis visto, se ha convertido en una moda tal que la gente del mundo del libro estamos pendientes de saber cuál es la siguiente moda. Porque la moda de la mujer, tanto en libro infantil como en ensayo, como en narrativa, cuentos o novelas, la mujer está ocupando puestos que era justo en los que estuviera, porque nunca se ha prestado tanta atención a la mujer, pero tememos que, primero, que la moda se agote, segundo, saber qué es lo que va a pasar dentro de esa criba que va a hacer un poco el tiempo y también los movimientos de mercado, porque al fin y al cabo todas las modas las están rigiendo los mercados, y siguiente, estamos viendo que estamos esperando a ver cuál es la siguiente moda y cómo va a reaccionar todo lo de la mujer en el mercado del libro, incluso todo lo que tiene que ver con audiovisual, escultura y todo. De hecho, ha salido más superheroínas que nunca, ¿sabes? Que en ese caso, ¿sabes? Que es un ejemplo que tendríamos que esperar como dentro de 2 años a ver qué ha pasado con las chicas rebeldes que le encuentro, ¿no? Pues a ver qué pasa con ese tipo de... Sí, nada más entrar en la librería hay una sección a la... Es que el mes de marzo está dedicado a la mujer, pues como se llama a la mujer. Sí, sí. No sé si queréis opinar, yo creo que es un tema para tirarnos los trastos a la cabeza, por eso. Si alguien quiere sacar algo a colación... A mí como mujer que sea una moda, no me gustaría que fuera una realidad que conviviera de forma natural con todo. Pero bueno, no está de más que por fin hayamos llegado ahí y ahora que se haga una criba, no sé, equitativa según a la calidad. Es mi opinión, pues sí. Yo recuerdo haber leído hace algunos meses un texto de una autora, Sabina Urraca, que trabaja textos feministas, escribe novelas y demás, pero un momento dijo, estoy harta, estoy cansada. Eso es lo malo, que de repente la gente que tiene un discurso feminista interesante dice, estoy harta. No puede ser porque hay tal saturación de todo. En su caso, además lo desgranaba muy bien porque decía en el artículo que le habían invitado otra vez a una charla feminista para hablar otra vez sobre el feminismo, para comentar otra vez los mismos temas con unas amigas y compañeras a las que adora y respeta porque son profesionales tremendas en sus respectivas tareas como editoras, como escritoras, etc. Otra vez hablando del feminismo en lugar de hablar de su última novela. A un autor hombre le llaman para hablar de su libro y a una autora mujer le llaman para hablar de la mujer en la novela actual. Ese es un problema que nos obliga a ver el escenario como desigual, no solo en cotas de presencia, sino en cuestiones cualitativas, no solo cuantitativas. Decir, sí, a lo mejor ves en un recital que hay, o en una conferencia, en una ponencia, en unos cursos, que empieza ya a haber una cuota más o menos equitativa, que todavía no la hemos conseguido, pero la empieza a haber. Sin embargo, cuando hay mujeres, se les dice que tienen que hablar de feminismo. Y eso también redunda en que sus propios trabajos o se quedan en un gueto feminista, en un lobby feminista para hablar, y tu discurso, tus creaciones solo van a tener ese espacio, esa proyección, o nos abrimos y entendemos que esa profesional tiene algo que enseñar o algo que ofrecer en su medio por haber trabajado ese medio artístico con una calidad excelsa. Claro. Como digo, son cuestiones muy complejas. A lo mejor Haraway no se mete en esos laberintos de la vida diaria, vida cotidiana, pero sí que nos da herramientas conceptuales para poder afrontarlas de un modo más
no digo más teórico porque sé que sueno muy académico, yo vengo de un mundo más académico que activista, por supuesto, más reflexivo sería, sí, porque no hace falta ser teórico y quedarse en Babia pensando en la deconstrucción de los conceptos, pero sí que se puede ser reflexivo y se puede tener una mirada crítica sobre nuestro entorno y sobre las cuestiones de género que nos competen, y yo creo que herramientas tenemos en este texto. Yo creo que con la palabra herramientas tenemos en este texto es un buen final, ¿no? Que espero que os guste mucho el libro y que seáis grandes seguidores de Olobionte a través de Donna Haraway. Estaríamos encantados desde el punto de vista de una profesión que nos encanta. O sea que muchísimas gracias por venir. Yo creo que nos despedimos aquí, a no ser que tengáis alguna de última hora, una pregunta, pero parece que no. Pues lo dejamos aquí y gracias. Gracias.